saludar a Ricardo Burjaile, ex ministro de Agricultura de la Nación, diputado. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien. Nuevamente en estos avatares respecto de uno de los debates quizás ya más históricos de nuestro país que tienen que ver con las retenciones. ¿Cómo observa usted la situación? Con mucha tristeza, ¿no? Primero con incredulidad de lo que es de escucharlo al presidente. La verdad que uno lo escucha al presidente y mejor no decir todo lo que pienso. Pero el razonamiento del presidente es muy malo. Un presidente que no está convencido ni él, mucho menos puede convencer ni a sus ministros. Porque yo leí ayer en el diario el ministro Guzmán diciendo: se hace, el que manda es el presidente y el presidente dice que no va a haber retenciones. Y hoy uno lo escucha al presidente y parece absolutamente convencido que tiene que haber retenciones. Y entonces después lo lee al ministro de Agricultura y dice: no, el presidente dijo que no va a haber retenciones, cuando el presidente claramente lo hemos escuchado que dijo que tiene que haber. Algunas consideraciones respecto a lo que dijo el presidente. Evidentemente el presidente no termina de comprender de qué se tratan las retenciones y cómo impactan las retenciones. Él habla de desacoplar los precios internacionales de los precios internos, eso dice. Sí. Bueno, el presidente lo que no sabe es que los precios ya están desacoplados, porque mientras un productor de Uruguay cobra un precio, el argentino en la soja cobra el 40% de lo que cobra un productor uruguayo, por ejemplo. O en el trigo cobra el 50% de lo que cobra un productor uruguayo o paraguayo. Así que ya están desacoplados. Sin embargo, cuando un productor argentino va a comprar los insumos, en algunos casos, en el mejor de los casos, paga la misma cantidad de dólares que el uruguayo. Pero ¿qué significa eso para el argentino? Que tiene que vender el doble de kilos de producto que el uruguayo, el paraguayo o el brasilero, porque su producción vale la mitad. Así que lo que el presidente tiene que saber es que los precios están desacoplados, por si no le dice a alguien, se lo decimos nosotros. Y que en la Argentina hace 20 años tenemos precios, tenemos retenciones, y que sin embargo la inflación no se controló. Entonces yo le preguntaría hoy por qué sube la ropa, por ejemplo, al presidente, que me explique por qué sube la ropa, por qué sube la nafta, por qué va a subir la luz. ¿Sube porque sube el trigo o sube porque el Estado gasta más, emite dinero para financiarse y hay inflación? Estas son las cosas que puedo decir. Y la verdad que el presidente tiene un discurso para cada entrevistador, ¿no? El entrevistador que le hacía la nota es pro retenciones, entonces tiene ese discurso. Seguramente mañana a la mañana lo llama algún periodista del campo y va a decir que no está a favor de las retenciones. ¿Ustedes tienen conocimiento de la posibilidad de que ingrese al Congreso de la Nación un proyecto para su tratamiento? No. Nos enteramos esta mañana por lo que dijo el presidente, pero a su vez el presidente fue ambiguo porque dijo: si yo mandara un proyecto la oposición no lo aprobaría. Bueno, mandó el proyecto del Fondo Monetario y no lo aprobaban sus propios diputados, se lo aprobamos nosotros, porque si no Argentina estaba en default. Así que si manda un proyecto de retenciones nosotros no se lo vamos a aprobar, porque es un error, voy a repetir, es un error. Mientras en el mundo no hay trigo por la invasión de Rusia a Ucrania, porque en algunos países como en Estados Unidos hay sequía, Argentina está desaprovechando una enorme oportunidad de poder aumentar su área de siembra. Si Argentina aumentara su área de siembra, tendría para la próxima campaña una mejor cosecha. Sin embargo, ¿sabes lo que está pasando? Y lo que está pasando es que va a haber menor área de siembra, porque el presidente mira solamente los precios, pero no mira los costos. Los costos se han aumentado en un 50%, en algunos cultivos hasta el 60%. Entonces muchos productores no están decididos a enfrentar el riesgo de invertir mucha más plata, y no sabes con qué discurso amanecerán o a qué hora darán un discurso en un sentido o en otro, y por ahí te cierran las exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el productor que pensaba hacer trigo? Va a hacer cebada. Y Argentina, en vez de aumentar su producción de trigo, va a caer. Le pregunto, Ricardo, por la cuestión central a nivel social de los precios, los costos.
Bueno, desde el gobierno proponen abordajes, los fondos fiduciarios en el caso del trigo para tratar de mantener los valores de la harina. ¿Cómo cree usted que eso se puede manejar? ¿Cómo hacer que la cuestión sea de los alimentos más asequible al trabajador? Yo lo que te puedo decir es que ninguna receta es mágica, porque el problema volvemos a lo mismo. El problema es que es un Estado que sigue gastando plata y para financiar eso sigue emitiendo. Entonces, si vos crees que la solución es control de precios, emisión de dinero y cierre de exportaciones, te estás pegando un tiro en los pies. La solución es tener una política fiscal y monetaria consistente. ¿Querés que baje el precio y bajarle los impuestos? ¿Sabés qué impuesto tiene el pan? 40%. ¿Sabés cuánto es la incidencia de 1 kilo de trigo en 1 kilo de pan? El 12%. Así que si 1 kilo de pan vale 300 pesos, la incidencia del trigo son 36 pesos. Hay 264 pesos que no tiene nada que ver el productor agropecuario. Sin embargo, insisten con el productor agropecuario. Y dentro de esos 300 pesos hay 120 pesos que le corresponden al Estado. Que el presidente quiere que los alimentos sean más baratos, bájele el impuesto. Bájele a los sectores que necesitan, no a los sectores que no necesitan. Porque es ridículo que un productor agropecuario de 20, 30, 50, 100 hectáreas en Córdoba, en Buenos Aires, esté financiando a un productor que vive en Puerto Madero y que paga una fortuna. Yo te voy a poner un ejemplo. 1 kilo de harina en el supermercado cuesta 70, 75, 80 pesos. Bueno, uno no sabe, por hora tiene que decir los precios. Con 1 kilo de harina hace 6 docenas de facturas. ¿Cuánto está la docena de facturas? 600 pesos. Estamos hablando de 3.600 pesos. Agregale los condimentos que quieras. Entonces, ¿qué pretende el presidente? Que subsidiar a determinados consumos que no son básicos, ¿no? ¿Y eso lo tiene que financiar el productor? ¿O será posible que el Estado, a través de las tarjetas y de los planes que tiene, se le descuente el IVA que va a comprar cuando pasa la tarjeta de los planes sociales? Esa es la solución lógica. La solución fácil y que no dio resultado en la Argentina es la que esboza el presidente. Le quiero consultar, ya que habló de pequeños productores y grandes productores, sobre lo que fue el tractorazo y esto que señalaba el presidente Alberto Fernández recién, la propuesta de cobrar un impuesto a la renta inesperada que salieron a rechazar sectores que no la iban a pagar, como asumiendo ese discurso de grandes productores cuando no les iba a tocar, según dijo el presidente. ¿Cómo lo ve? Hay una cuestión que es política, hay una cuestión que nunca se va a acercar, no hay posibilidad de diálogo entre sectores. ¿Cómo lo percibe usted? Creo que el gobierno tiene un problema ideológico con los productores agropecuarios. Nunca le perdonaron a los productores agropecuarios el 2008 y no soportan que el productor agropecuario sea independiente y que no dependa del Estado. Entonces se generó un discurso en el kirchnerismo anticampo. Entonces representa el modelo que pretenden hoy plantear de una oligarquía terrateniente, cuando ustedes conocerán Córdoba, ¿no? Más que nadie, más que cualquiera. ¿Ustedes conocen oligarcas terratenientes en Córdoba o conocen miles y miles de productores con algún productor grande? Entonces, es un discurso de contenido ideológico peyorativo hacia la producción agropecuaria, en primer lugar. En segundo lugar, iban a poner este impuesto, pero ¿sabés quién lo termina pagando? Lo terminan pagando los productores, porque lo que no dicen es que cada medida que toman, como pretenden cobrarle un impuesto a empresas que pueden trasladar los precios hacia atrás, vamos a suponer los exportadores, o los grandes productores de alimentos, los trasladan al consumidor. Entonces es mentira que esto lo van a pagar las grandes empresas, porque la economía funciona así. Porque ¿cómo le voy a decir a alguien? Porque se hablaba de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos para una empresa que tiene miles de millones de pesos invertidos, 5 millones de dólares, es nada, porque tiene miles de empleados. Y estoy hablando de grandes empresas productoras de alimentos. Entonces el presidente tiene un discurso facilista, populista, para ganarse adeptos, pero que no condice con la realidad. Ese precio
ese impuesto, mira, el impuesto a las ganancias en la Argentina es el 35%, en Uruguay es el 10%, en Paraguay es el 10%, en Brasil sí es el 34%, en el resto de los países ronda el 25%. ¿Vos creés que esas empresas van a soportar un 50% de impuesto a las ganancias? Eso es una locura. Van a trasladar, ese 15% se va a trasladar como costo hacia atrás o hacia adelante, según sea la característica de la empresa. Ricardo, yo le quiero preguntar, porque usted ha tenido la posibilidad además de ver el país desde un funcionario que representaba al Estado, bueno, ahora es diputado, cercano al campo. Nosotros todos los días, hasta incluso se lo traslado de esta manera, vivimos con la angustia de tratar de explicar a la gente, a partir de la palabra de los especialistas, lo inexplicable que es esta inflación, el fracaso de los planes de gobierno de control de precios, que nunca nos llega mal. Ustedes, no digo ustedes porque a lo mejor interpelo mal su discurso, pero digo, achiquemos el Estado, hagámoslo más pequeño. Uno lo que piensa, más allá del tamaño del Estado, que sea eficiente una vez en la vida. Pero muchos economistas dicen, bueno, en épocas de crisis, por ejemplo, la salida de la Guerra Mundial, de la Segunda, en Estados Unidos, se aumentaron los impuestos, hubo otro cobro de impuestos, hay impuestos, en el mundo se cobran impuestos. Quizá el debate sea, ¿qué hace el Estado con los impuestos? Por ejemplo, la gente del campo que paga y no hay un camino, no hay una mejora, no saben cómo sacar del campo la producción cuando llueve. A ver, los impuestos son el precio de vivir en una sociedad organizada. Eso está claro. No existe que nosotros no paguemos impuestos. Eso no hay en ningún lugar del mundo. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta es lo que se llama equidad tributaria. Esto es un peso fiscal sobre la producción de manera que un país pueda desarrollarse. Si nosotros nos comparamos entre la presión fiscal en la Argentina y los servicios que tenemos en la Argentina, tenemos una presión fiscal de primer mundo y servicio de cuarto mundo, porque cada uno de nosotros tiene que tener una prepaga o una obra social porque el servicio de salud es deficitario, porque muchos mandan a sus chicos a la escuela, a una escuela privada, porque tenés dirigentes sindicales cuya función es parar la educación, y la educación muchas veces, que en mi provincia, con 19 materias previas podés pasar en Formosa. Entonces la educación no es de calidad. Si miro lo que es la infraestructura vial, es pésima. Si miro todos los costos que tenés en la Argentina, es muy malo. Entonces, tenemos que pagar impuestos, pero los impuestos tienen que ser para un funcionamiento de un Estado razonable, no para un Estado donde tenés 6.300.000 trabajadores. Hay alrededor de 7 millones de trabajadores independientes, entre asalariados y trabajadores autónomos y entre monotributistas, y tenés casi 22 millones de personas que cobran un sueldo del Estado. Entonces, esto es lo que no funciona. Yo no acepto que nadie quiera pagar impuestos, porque si no, no puede funcionar el Estado. Esa cuestión es fundamental porque además cambia el eje del debate. No es verdad que en otros países no se paga. Producir en los países del primer mundo es igual a pagar impuestos, pero claro, el debate se puede cambiar de eje y eso está cambiando absolutamente las cosas. Nos queda muy poco tiempo. Yo le quiero preguntar, y voy a insistir de nuevo en lo que le consultaba recién, ¿hay una posibilidad de diálogo, de acercamiento con el gobierno nacional en un momento que es crítico, que es difícil, que viene siendo delicado y que se agravó con esta guerra en el mundo? Digo, ¿existirá esa instancia de diálogo entre el campo y el gobierno? Yo voy a hablar como diputado y como presidente de una comisión de agricultura puntualmente. Los proyectos que tenemos que sacar son proyectos que vayan en beneficio del sector agropecuario, y eso tiene que ser así, porque los proyectos tienen que aprobarse en la Cámara de Diputados, tiene que ir a senadores, tiene que aprobarse y la tiene que promulgar el Poder Ejecutivo. No hay otra forma. Yo no entiendo la política si no es con diálogo, desde mi punto de vista. Ahora, ¿cómo haces para dialogar si en 24 horas tenés 3 posiciones? La de Guzmán, la del presidente y la de Domínguez. Es decir, no hay seriedad. ¿Cómo haces para dialogar? ¿Con quién hablas? ¿Con el presidente o con la vice? ¿Con el poder formal o con el poder real? Esta es la realidad. Entonces, el problema político del gobierno es mucho más grave
de lo que pensamos y termina impactando en un problema económico, porque nadie tiene la seguridad de lo que le va a pasar en su negocio, en su kiosco, en el sanatorio, en el campo. No sabes con qué impuestos te van a salir mañana. Subieron del 2019 a esta parte 18 impuestos entre creación y suba de impuestos. Y sin embargo todos los días te hablan de un nuevo impuesto. Entonces, a tu pregunta, la política tiene la obligación de hablar. Lo que tenés que saber es quién se para enfrente para hablar, porque capaz no estás hablando con el indicado. Ricardo, le queremos agradecer, siempre es muy interesante escucharlo y su tiempo para nosotros ha sido muy valioso. Que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho y les deseo un buen fin de semana a ustedes y a la audiencia. De igualmente. Adiós.